Isaías capítulo 6 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Podemos sentarnos, hermanos. Creo que las palabras de Juan Calvino son una clara reflexión de Isaías capítulo 6, cuando dijo: el hombre nunca está suficientemente tocado y afrentado por su bajo estado hasta que se ha comparado con la majestad de Dios. Creo que esto es algo que se aplica a Isaías. El hombre no puede comprender cuán bajo es, cuán pequeño es, cuán diminuto es, cuán efímero es, hasta que contempla la gloria y la majestad de Dios. Hermanos, habiendo comenzado ya nuestro estudio de los atributos comunicables, y habiendo comenzado por los atributos comunicables intelectuales y después por los atributos comunicables volicionales, ahora comenzamos nuestro estudio de la doctrina de Dios contemplando los atributos comunicables morales. ¿Recuerdan la tabla que les proporcioné hace algunas semanas? Donde dividimos entre los atributos de Dios, entre atributos incomunicables y atributos comunicables. Atributos incomunicables, ya los vimos: simplicidad, aceidad, inmutabilidad, etc. Ahora hemos estado contemplando la otra categoría, que son llamados atributos comunicables. Y hemos visto los atributos intelectuales como el conocimiento, atributos volicionales como la voluntad, la presciencia, entre otros. Y ahora vamos a considerar la última categoría de los atributos y la más extensa de los atributos comunicables: los atributos morales. Esta es la última categoría, atributos morales. Y es la más extensa, nos llevará algunas semanas, quizá 10 o más, no sé. Veremos cómo nos va yendo en el proceso. No obstante, aunque hoy comenzamos formalmente nuestra contemplación de los atributos comunicables morales, el día de hoy nos
comenzamos con la santidad de Dios, pero digo que comienzo con un no obstante, o sea, vamos a comenzar nuestro estudio de los atributos comunicables de Dios. No obstante, comenzaremos a contemplar la santidad de Dios en un sentido un tanto diferente al sentido moral. Y es que, hermanos, aunque en la mayoría de los tratados históricos la santidad siempre se ha visto como un atributo moral en Dios, o sea, un atributo que nos habla respecto a la ética de Dios, respecto a Dios y cuál es su aborrecimiento del pecado y demás. En los últimos tiempos, a través de la reflexión bíblica, los cristianos se han dado cuenta que las escrituras en ocasiones mencionan la santidad, pero no como un atributo tal cual moral, sino como un atributo que manifiesta más bien lo que llamamos en otras lecciones como la otreidad de Dios. La santidad en ocasiones es presentada no necesariamente como un atributo moral, pero como un atributo que nos deja contemplar la singularidad de Dios, o sea, lo único que es Él, lo diferente que es Él. Miren lo que dice un teólogo llamado Culver. Él dice: ninguno negaría que en el progreso del dogma, o sea, a través del desarrollo histórico de la teología, hermanos, los padres de la iglesia, cuando comenzaron a hacer sus labores, no tenían la institución de la religión cristiana, no tenían Lois Berkhoff y demás. Esto ha sido un proceso. La teología se ha ido desarrollando poco a poco. Y dice entonces él: ninguno negaría que en el progreso del dogma hay una creciente claridad de la división e idea de la santidad en la Biblia. Hay una mejor visión en cuanto a lo que santidad implica. Así que antes de considerar la santidad como un atributo moral, podemos considerar esta lección como un paréntesis, aunque tiene conexión. No obstante, podemos verlo como un paréntesis en donde contemplaremos la santidad como un atributo de majestad. Un atributo de majestad. Por eso ha sido llamada esta santidad que voy a exponer el día de hoy como la santidad de majestad o la santidad majestuosa de Dios. Y vamos a dividir esta sesión. En realidad era mi propósito inicial intentar dar las dos santidades en esta única lección, pero a través de preparar el material me di cuenta que era simplemente mucho. Por lo tanto, voy a comenzar el día de hoy con la santidad de majestad y la próxima semana contemplaremos la santidad moral de Dios. Pero yo sé que para algunos lo que he dicho parece un poco extraño y quizá no se habían topado con esto anteriormente. Así que déjenme dividir esta lección en dos partes principales. En primer lugar, vamos a ver la introducción al concepto. Quiero presentarles lo más claro este concepto que estoy proponiendo. Y en segundo lugar, vamos a usar las escrituras para que podamos contemplar este texto y entonces hacer algunas aplicaciones de él. La palabra hebrea por santidad es la palabra kadosh, kadosh. Y Herman Bavinck comenta respecto a esta palabra, que es usualmente trazada a la raíz kaf, que significa cortar o separar, y por lo tanto expresa la idea de ser cortado o separado. Cuando los teólogos empiezan a leer la palabra santidad, se dan cuenta que sí, en ocasiones santidad implica que Dios está separado del pecado. Y entonces kadosh, la palabra cortar, separado, implica que no tiene comunión con el pecado, que Dios está separado de él. Pero en otras ocasiones, la palabra cortar, kadosh, no tiene ninguna connotación moral, sino más bien un sentido de lejanía y de distancia, de separación.
Por ejemplo, abran sus Biblias en Éxodo capítulo 3. Yo creo que este es un ejemplo suficientemente claro para que se entienda este concepto que estoy proponiendo, que contemplemos en primer lugar santidad como santidad de majestad. Éxodo 3, versículo 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Una pregunta, ¿en qué consistía la santidad de la tierra? ¿Era moral su santidad de la tierra? O sea, ¿esta tierra no pecaba y por eso es santa? ¿O cuál es su concepto? Su concepto es, mira, Moisés, yo he descendido y he tomado esta zarza y por lo tanto, en donde yo estoy no puede ser tomado como común. Hermanos, cuando el Señor se fue, la tierra ya era nuevamente común. No era pecaminosa, solo era común. Así que santidad en este contexto habla que la tierra había sido apartada por Dios para un uso muy particular. Piensa en los utensilios. Se dice que los utensilios fueron santificados. ¿Qué significa eso? ¿Que poseían alguna propiedad moral y que los utensilios ahora no pecarían? No. Significa que estos utensilios habían sido ahora tomados para un propósito particular, para un fin particular. ¿Cuál? El servicio a Dios. Miren lo que dice R.C. Sproul al respecto. Creo que esta cita la tienen en sus notas. Estamos tan acostumbrados a igualar la santidad con la pureza o con la perfección ética que en cuanto la palabra santidad aparece, la asociamos con la pureza. Cuando las cosas son hechas santas, cuando son consagradas, ellas son separadas para ser puras y tienen, que ser usadas de tal forma. Ellas tienen que reflejar pureza tanto como simple separación. Pues la pureza no es excluida de la idea de ser santo, sino que está contenida en dicho concepto. Mas el punto que debemos recordar es que la idea de lo santo no es completa con la mera idea de pureza. La santidad incluye pureza, pero es mucho más que eso. Es pureza y trascendencia. Es por ende una pureza trascendente. El punto que está haciendo aquí R.C. Sproul es bastante interesante. Él dice, cuando pensamos en que Dios es santo, nuestros pensamientos no deben ser en primer lugar infestados o cautivados por el pensamiento de que es santo porque no peca. No, él dice, más bien Dios es tan separado, Dios es tan otro, Dios es tan lejos que cuando el hombre peca, a él no lo afecta. Joel Beeke dice algo semejante cuando dice, aunque los cristianos tienden a identificar la santidad de Dios con su pureza moral, el sentido bíblico es más amplio que pura pureza moral. El sentido bíblico habla de una santidad de majestad, una santidad majestuosa. Vamos a ver algunos textos donde nos deja ver que cuando la Biblia habla de santidad, no nos habla simplemente a reconocer que Dios es puro, éticamente puro. Nos habla más bien a asustarnos y asombrarnos. ¿Por qué si santidad solo significa puro, debemos asombrarnos y temer? No, pero es que santidad en ocasiones no solo significa puro, significa Dios es otro, Dios es distinto. Vamos a Éxodo capítulo 15. Todos saben qué pasa en Éxodo capítulo 15. Moisés está cantando los triunfos que Dios ha dado a Israel después de ser libertados de Egipto. Y en el versículo 11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses?
¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Noten que la santidad de Dios se vincula con el poderío de Dios, con las obras de Dios. Es que Israel, cuando vio la mano de Dios libertándolos de Egipto, se dieron cuenta cuán grande es su Dios, cuán poderoso es, cómo Faraón no lo podía detener, cómo los magos de ese tiempo no lo podían restringir. Dios manifiesta su poderío e Israel ahora debe reconocer, témanlo por su santidad. ¿Pueden ver? No es solo pureza moral. Témanlo porque Él está mostrando que Él está cortado. Recuerden, santidad, la palabra hebrea es cortado, separado. Lo que Moisés está diciendo, reconózcanlo. Ahora que han visto su poder, reconózcanlo. Él es otro. Él es distinto. Él no es como nosotros y Él no es como los dioses. Él está lejos. Salmo 99. Salmo 99. De hecho, pueden leer Job para darse cuenta más precisamente de la santidad, de majestad de Dios. Job lo experimenta directamente. Pero acompáñenme a Salmo 99, versículo 3. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Hermanos, lo que está diciendo aquí el salmista es, Él es otro. Él es distinto. Versículo 5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante Él, estrado de sus pies. Él es santo. Versículo 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo nombre, porque Jehová nuestro Dios es santo. ¿Pueden ver? No podemos simplemente interpretar este texto que santidad es ético, nuestro Dios es ético, nuestro Dios es puro. No, nuestro Dios es otro, es distinto. Él es majestuoso, Él está separado. A la luz de esto, Gerhardus Voss dice, la raíz kadosh significa originalmente ser apartado, ser separado. Dios, por tanto, es llamado el Santo, porque Él existe en sí mismo y nada puede compararse a Él. La distancia metafísica, ahorita explico qué es eso, que existe entre Él y la criatura, es expresada por el concepto de santidad. ¿Pueden ver? La distancia metafísica entre Él y la criatura es descrita a través de la palabra santidad. Hermanos, a veces es trabajando en pequeñas palabras difíciles que logramos tener mucho beneficio a nuestro entendimiento y corazones. La palabra metafísica quiere decir el estudio de las cosas que están más allá del cuerpo, ¿sí? O están más allá de lo material. Por ejemplo, no tiene nada que ver con esoterismo y cuestiones metafísicas de mover las cosas con la mente o cosas así. La palabra metafísica es una parte, es un estudio que pertenece a la filosofía que estudia lo que está más allá de lo material. Entonces, dice vos, hermanos, ¿Dios en su presencia está cerca de nosotros? ¿Con su presencia Dios está con nosotros? Sí. Entonces, Dios está con nosotros. ¿Qué tan cercano está Dios a nosotros? Hermanos, tan cerca que no hay un lugar donde podamos escondernos de Él. Ok, pero aquí dice que Dios está lejos de nosotros. ¿Cómo puede ser verdad que Dios está cerca y Dios está lejos? Vean esto, esta palabrita metafísica nos va a ayudar. Él está cerca en cuanto a su presencia, en cuanto a que Él lo llena todo. Pero hermanos, Dios es tan distinto a nosotros que metafísicamente, o sea, evaluando más allá de lo material, evaluando a Dios con la criatura, Dios es santo, o sea, separado. Dios es otro. Así que aunque está cerca, Él es distinto, Él es otro.
Él no es como nosotros. Es lo que está diciendo Gerhardus Voss. Déjenme repetir la frase. La distancia metafísica que existe entre Él, Dios, y la criatura se expresa por el concepto santidad. En ocasiones la palabra santidad quiere dar la connotación de que Dios es distinto a nosotros. Él es santo, Él es otro, es lo que se dice. Continúa, dice, la suprema santidad de Dios reclama todas las cosas como suyas y demanda que existan para su gloria. Por lo tanto, dice Voss, también podemos describir la santidad de Dios como ese atributo de Dios por el cual Él busca y se ama a sí mismo como el supremo bien y demanda una bondad aceptable de la criatura para que sea consagrada a Él. Esto es lo que ha sido conocido entonces como la santidad de majestad. Santidad de majestad, porque la palabra santo en ocasiones tiene la connotación de manifestar lo separado y distinto que es Dios. Hermanos, Dios es majestuoso, nosotros criaturas. Dios está por encima, nosotros somos de abajo. Dice otro teólogo llamado Feinberg, en la manera en que son usados estos términos hebreos y griegos, kadosh y agios, acerca de Dios, la Escritura ofrece una imagen doble de la santidad divina. Por un lado, Dios es santo en cuanto a que Él es distinto o separado de todo lo demás. Algunos llaman este aspecto de la santidad divina como santidad de majestad. Así que, hermanos, en primer lugar, lo que debemos entender por la palabra santo es en la palabra latina que Dios es unicus. Este es el concepto de santidad, de majestad, que Dios es unicus. Él es único. Hermanos, Él por eso no puede entrar en ningún tipo de categorización. Nosotros categorizamos en diferentes ramas. Hacemos categorías de clases, categorías de especies y demás. Pero no hay una categoría en la cual Dios pueda ser asociado, porque Él es único, Él es diferente. Hermanos, esto es lo que la palabra trascendente quiere decir. La palabra trascendente quiere decir, Él está fuera del concepto de criatura. Él no puede ser sometido a un concepto de criatura. Él es unicus. Berkhof dice al respecto que esta santidad manifiesta que Él es absolutamente distinto de todas sus criaturas y es exaltado sobre ellas en una infinita majestad. Culver vuelve a comentar, se dice de Dios que es santo en que Él existe en un nivel diferente, eternamente aparte de todo lo que es criaturesco, terrenal o humano. Michael Horton dice, la santidad de Dios marca de forma especial la distinción ontológica. Otra palabra difícil, pero que hay gran fruto si podemos, aunque sea arañarla de lejos. Ontológica quiere decir lo que el hombre es, lo que es esencialmente. Entonces lo que está diciendo aquí Horton es, la santidad de Dios marca de forma especial la distinción de ser entre el Creador y la criatura, como también la oposición ética entre Dios y los pecadores. Sin embargo, debido a la misericordia de Dios, la santidad de Dios no solo enfatiza su diferencia de nosotros, también incluye su movimiento hacia nosotros, vinculándola a Él en un amor de pacto. Y por último, Edward Legg dice respecto a esta santidad, que la santidad esencial de Dios es la eminencia incomunicable de majestad divina exaltada sobre todos. Hermanos, si leemos algunas obras teológicas más o menos recientes de los últimos 400 años de la historia de la iglesia, van a hacer insistencia en esto. Si vamos a comprender qué significa que Dios es moralmente santo, primero debemos entender qué significa que Dios es majestuosamente santo. O sea, qué significa con esta santidad de majestad. Ok, esa ha sido mi introducción
al concepto. Ahora déjenme desarrollarlo a la luz de las Escrituras. Y alguien puede decir, y no solo a la luz de las Escrituras, sino, ¿cómo me afecta esto a mí? Hermanos, hay gran fruto de poder contemplar esta santidad de majestad. Abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 6, texto que leímos al inicio de nuestra exposición. Isaías capítulo 6, ya que este texto nos va a ayudar porque es el texto clásico para entender la santidad de majestad. En Isaías capítulo 6 se dice en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías. Es interesante que así comience Isaías capítulo 6, porque lo que va a experimentar Isaías es una visión majestuosa. Y es que Isaías necesitaba esta visión majestuosa, porque ¿qué pasó cuando él recibió la visión? Había muerto el rey Usías. ¿Quién fue el rey Usías? Fue aquel rey que comenzó a gobernar en una edad bastante temprana, 16 años. Y fue un hombre que por casi 50 años estuvo gobernando al pueblo de Israel y gozaron de su gran bendición, porque fue un hombre, aunque al final se desvió un poco, fue un hombre que hizo bastante bien. Y entonces, Isaías está contemplando hace poco tiempo su muerte, porque esta visión la recibió en el año que murió el rey Usías. ¿Y qué pasaría con el pueblo de Israel? ¿Y qué pasaría con el pueblo de Dios? ¿Qué pasaría cuando este santo rey, este buen rey, este sabio rey ha muerto? Y esa es la preocupación. Miren lo que dice un comentarista respecto a la condición que estaba experimentando Isaías y Judá. Judá no había conocido a un rey como Usías desde los tiempos de Salomón. Él había sido un administrador eficiente y un apto líder militar. Bajo su liderazgo, Judá había crecido en todo sentido. Él había sido un verdadero rey. Qué fácil debió haber sido centrar la esperanza y confianza en un rey como él. ¿Qué sucederá entonces cuando ese rey muera? Y junto con esa muerte venga el reconocimiento de que una Asiria renaciente está presionando cada vez más cerca. En momentos como ese es fácil ver la futilidad de cualquier esperanza, salvo la esperanza suprema. Ningún rey podía ayudar a Judá en aquella hora. Esa es la condición que está experimentando Isaías. Isaías ha visto que su gran rey se ha perdido. Y entonces, una visión del verdadero y gran rey le será dada para que su esperanza nunca esté puesta en el hombre. Miren esto. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. ¿No es esto interesante? ¿No es esto un gran contraste? Usías dejó el trono vacío, pero Isaías está contemplando los cielos abiertos. Está contemplando la gloria de Dios. Está viendo más allá de lo que terrenalmente nuestros ojos pueden ver. Y está viendo al Rey alto y sublime sentado en su trono. Sí, cuando los imperios de este mundo tiemblan, el Señor que está en el trono está en gran calma, sin ninguna alteración. Ese es nuestro Rey, ese es nuestro Dios. Se dice que sus faldas lo llenaban todo. En aquel tiempo las faldas del rey era una forma en la que se expresaba su autoridad y poderío. Así que si tú eras rey de un pueblito, pues
ni saco te ibas a poner. Pero si tú eras un rey de un gran imperio, tus faldas serían más largas. Pero el rey que está contemplando ahora Isaías, el gran rey, tiene unas faldas donde la corte es llena con ellas, porque muestra su gran autoridad y su gran poderío. Y así comienza la visión de Isaías. Pero, ¿qué más ve? Porque la narración nos dice que Isaías queda sorprendido y cae prácticamente, para usar las palabras de Juan en el libro de Apocalipsis, como muerto. ¿Qué ve Isaías? Bueno, se nos dice en el versículo 2, por encima de él había serafines. Ve ángeles. Recuerden, Isaías se le están abriendo los cielos, así como a Juan se le abrieron cosas de los cielos para ver visiones, así también Isaías está contemplando la gloria de Dios. Dice que estos serafines tenían 6 alas. Y hermanos, Dios ha hecho todas las cosas perfectas. Dio aletas al pez para que se pueda mover. Dio garras al león para que pueda cazar. Dios dio hasta los ratones agilidad para que puedan caminar. Espero que ya no nos estén molestando. Pero a los ángeles, a estos serafines, Dios les dio 6 alas. Y dice que con 2 de sus alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los ángeles en la Biblia son aquellos seres los cuales se narran que son los más cercanos a Dios, ¿sí? Está Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el único Dios verdadero. Y los ángeles son sus siervos, están cerca de Dios. Y entonces estos ángeles están volando sobre el trono del Señor. Pero con sus alas, solo 2 las ocupan para volar. ¿Para qué son las otras 4 alas? Si Dios hace todas las cosas perfectas, ¿por qué tienen otras 4? Dicen que con una cubren su rostro. Y esto, estoy de acuerdo con lo que dice el comentarista Alec Mottler. Ellos cubrían sus ojos, no sus orejas, porque su tarea es recibir lo que el Señor diría, no curiosar en cómo se ve. Los ángeles, por más que están cerca de Dios, deben cubrir su rostro como símbolo de que nadie puede ver a Dios y vivir, que nadie puede contemplar plenamente a este Señor de gloria. Y aún los ángeles que pueden contemplarlo de cerca deben tapar sus ojos para no ser consumidos con su llama. Pero además, cubren sus pies. Cubren sus pies y ha habido varias interpretaciones sobre por qué cubren sus pies. Dice Sam Storms, cubren sus pies, tal vez sea una alusión a la experiencia de Moisés, de estar en tierra santa. Y creo que esa es la postura más apropiada. Cuando Moisés se va a acercar a la tierra santa, Dios le dice, quita el calzado de tus pies. Moisés, debes tratarla santa. Y entonces el símbolo de pies es manifestación de humanidad, de ser una criatura, de ser algo creado, de ser frágil. ¿Y no es así en la estatua que ve Daniel, en la profecía, donde los pies eran los más frágiles? Porque eso manifiesta la debilidad de las naciones. Los pies es manifestación de ser débil. Y aquí están estos serafines poderosos para cumplir la voluntad de Dios, que cubren su rostro por no poder contemplar su gloria, pero cubren sus pies como manifestación de su estado de criatura. Porque nadie es igual a Dios. Porque nadie es igual a Dios.
Si nosotros contemplamos al ángel y al gusano, como dice R.C. Sproul, sin lugar a duda diríamos que el ángel es una criatura excelsa. Pero si contemplamos a Dios, el ángel y el gusano, el ángel es igual al gusano en ser criatura. Nadie es como Dios. Ni el ángel en toda su gloria, por más excelso que sea sobre el gusano, jamás se acercará a ser igual a Dios. Y aquí está, cubriéndose. Pero realmente no es eso lo que hace a Isaías lamentarse y maldecirse, como veremos en un momento. Entonces, ¿será acaso el canto lo que hace a Isaías estremecerse? Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Algunos han intentado argumentar por la doctrina de la Trinidad a la luz de este texto. Creo que no es donde hay que argumentar por la doctrina de la Trinidad. Soy un trinitario a todas voces. No obstante, no solo hay que predicar la doctrina correcta, sino hay que predicarla del texto correcto, ¿sí? No solo debemos tener la doctrina correcta, hay que buscar el texto correcto. Y no es lo que creo que aquí está haciendo el Señor, hablando de la Trinidad. Más bien creo que esto es un énfasis. Esto es un énfasis. Hay algo que se llama hebraísmos, y la forma en la cual los hebreos enfatizaban las verdades era por medio de repetición. A veces yo lo hago predicando. Repito una cosa una o dos veces de la misma forma para enfatizar algo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a hacer eso cuando dice: de cierto, de cierto. A veces solo dice: de cierto os digo. Y debemos poner atención. Pero hay veces que dice: de cierto os digo. Así también los hebreos. Así también en el libro de Isaías, cuando dice santo, 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 se está manifestando, se está queriendo exaltar la santidad de Dios. Pero noten lo interesante. Santo, 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 toda la tierra está llena de tu pureza. ¿Sí es lo que dice? Santo, 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 toda la tierra está llena de tu ética moral. No dice eso, más bien dice: santo, santo, santo. Hermanos, este texto podría ser leído así: toda la tierra está llena de tu santidad. Noten que santidad y gloria son sinónimos aquí. Santo, 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 Señor, toda la tierra está llena de tu gloria. Lo que están contemplando los ángeles es la obra de Dios. Y cuando están contemplando la gloria de Dios, le dicen santo. ¿Qué le están diciendo, hermanos? No le están diciendo simplemente puro eres tú, puro eres tú, puro eres tú. No, está diciendo: tú eres glorioso. Mira, contemplamos lo que has hecho. La tierra está llena de tu gloria. Lo que debo decir es que tú eres glorioso, glorioso, glorioso. Tú eres otro, otro, otro. Tú eres distinto a nosotros. Y es eso mismo por lo cual Isaías queda asombrado, no tanto por el canto de los ángeles, sino por la misma contemplación que los ángeles están teniendo. Lo que los ángeles contemplan, Isaías va a contemplar. Isaías se va a presentar ante la santidad de Dios. ¿Y qué es sinónimo aquí de santidad? Gloria de Dios. Es lo que va a contemplar Isaías. Va a contemplar su gloria. Es lo que están cantando los ángeles. Tú eres otro. Oh, hermanos, ese debería ser nuestra exclamación más constante. Pero la verdad es que muchas veces nos falta contemplación de quién es Dios. Pero esto es algo que debería ocurrir más en nuestros labios. Tú eres otro. Oh, hermanos,
Por eso hemos estado trabajando en esta doctrina de Dios, para darnos cuenta, Dios es otro, Dios es distinto, Dios está separado, Dios no es como nosotros. Él es únicus, Él es distinto, no hay nadie como Él. Veamos qué pasa con Isaías cuando contempla a Dios. Versículo 5. Entonces dije, maldito sea yo. Eso es lo que dice Isaías. Ay de mí. Hermanos, ¿no es esto impresionante? Los ayes en el Antiguo Testamento son maldiciones. Ay de ti, dice el Señor. Ay de ti, Corazín. O sea, maldita tú, Corazín. Ay de mí, dice Isaías. ¿Por qué? Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Sproul nos da unos atisbos, nos da unas imágenes de quién es Isaías. Porque, ¿saben? Podemos leer y decir, sí, seguramente Isaías era blasfemo y por eso está diciendo, ay de mí, porque tengo labios sucios, soy pecador. Y podemos imaginar, es que Isaías era un gran pecador. Bueno, vamos a ver qué dice respecto a Isaías. Si alguna vez hubo un hombre de integridad, ese era Isaías ben Amós. Un hombre completo. Su comportamiento lo consideraban el hombre más recto de la nación y lo respetaban como un modelo de virtud. Ese es Isaías. Un hombre santo, un hombre que caminaba en la religión de Dios, un hombre que contemplaba su santidad, que caminaba moralmente. Pero, hermanos, cuando el hombre más justo de la tierra contempla la gloria de Dios, éste puede ver su miseria y su pequeñez. Dice R.C. Sproul, pero cuando tuvo la repentina visión del Dios Santo, en ese instante toda su autoestima fue sacudida. En un segundo su desnudez se descubrió ante la mirada de la norma más absoluta de santidad. Comparado con otros mortales, él podía sostener una alta posición de sí mismo, pero en el instante que él se midió con la norma suprema, él fue deshecho moral y espiritualmente devastado. Fue desintegrado, desarticulado. Su sentido de integridad se derrumbó. Esto fue lo que en latín llamaron algunos como el mysterium. Tremendum. Mysterium tremendum. Y es que lo que está pasando aquí con Isaías es que está contemplando la gloria de Dios. Solo es cuando crecemos en contemplar lo glorioso que es Dios, lo majestuoso que es Dios, la vida que tiene en sí mismo, que no nos necesita, que Él es feliz en sí mismo, que Él es pleno, pero que en su amor quiso crear. Es solo cuando empezamos a contemplar su majestad que podemos entender por qué por una mentira Adán fue, por un pecado Adán fue echado. Porque este es un santísimo Dios. Este es un glorioso Dios. Que la criatura, el polvo de la tierra, no se puede levantar en armas para retarlo y decir, ¿por qué haces tú así?
Y es cuando el hombre puede contemplar eso, que sus sentidos, que su ser es desbaratado, que es aplastado y no es más que un gusano retorciéndose en el suelo, porque con sus ojos ha contemplado a Dios. Ese es el mysterium tremendum. Cuando el hombre puede acercarse a contemplar quién es Dios. Mis amados hermanos, estamos lejos de conocer su grandeza. Aquí está Isaías, el hombre piadoso de Judá, desintegrado, tirado y diciendo: sobre mí maldiciones, porque he contemplado a Dios. Misma experiencia que tiene Juan cuando puede ver al Señor de gloria y dice: ay de mí, y cae al suelo. Y cae al suelo y dice: he contemplado la gloria de Dios. Hermano, estás creciendo en este conocimiento de Dios que te hace adorarlo y reconocerlo como otro. Tengo que confesar, hermanos, que esta es la mejor adoración que existe. Cuando el hombre es llevado a un temor interno por no conocer la grandeza o por percibir algo de la grandeza de Dios y decir: tú eres otro, tú eres distinto y no te conozco. Hermanos, ese es el fundamento de la piedad. Ese es el fundamento de la religión. Ese es el fundamento de la vida cristiana. Comprender la magnitud, lo excelente que es Dios. Me acuerdo que hace un tiempo, cuando nuestro querido hermano R.C. Sproul vivía, hicieron una pregunta en sus conferencias. Creo que las sesiones de preguntas y respuestas suelen ser siempre las más emocionantes, interesantes en las conferencias. No sé por qué es así. Los predicadores se tardan 15, 20 horas para preparar un sermón. Las preguntas son contestadas, lo que sale, lo que en el momento se viene, pero es el momento más esperado de las conferencias frecuentemente. Y entonces en una conferencia le preguntaron: ¿por qué Dios fue tan impaciente y por un solo error en Adán lo echó? ¿Saben qué pasó? Sproul se enojó. Y al principio la gente pensaba que estaba bromeando. Y les dice: ¿qué les pasa a ustedes, gente? Y se empiezan a reír porque pensaba que era broma. Y dice: no, estoy hablando en serio. ¿Qué les pasa? Dice: ese es el problema de la religión hoy en día. Que Dios fue impaciente. ¿Me estás diciendo que el Dios del universo, que creó todas las cosas, que hizo todas las cosas perfecto, que no tenía que crear el mundo, pero lo creó y puso al hombre y le dio su pacto y le dijo que le daría bendiciones si obedecía, y le fructificó y le dio una mujer, y este se revela y dice: tú no gobiernas por mí, y Dios es impaciente porque lo saca? Dice: el problema de la religión es el pequeño Dios que tenemos en nuestras mentes. Oh, amados hermanos, Él no es como nosotros. Persigue esto, hermano. Estudia nuevamente las lecciones, usa los libros que hemos recomendado y persigue esto. Revélame tu otreidad, revélame este mysterium tremendum, revélame que tú eres distinto, hazme sentir mi corazón destrozado, hazme sentirme como un gusano de la tierra que tenga que caer como un feto y retorcerme por contemplar tu grandeza y adorarte. Esta es la mejor adoración, cuando la criatura puede adorar reconociendo su naturaleza
de criatura. Oh, hermanos, somos criaturas. Somos de ayer. Nuestros días están contados. Ni siquiera podemos asegurar que llegaremos hoy a casa. Pueden ver, somos tan frágiles, tan diminutos, tan pequeños. Somos miserables. Somos nada. Eso es lo que más le puede ayudar a tu religión. No es por nada que Juan Calvino comienza sus 5 primeros capítulos de la institución a la religión cristiana discutiendo la importancia del conocimiento del cristiano. Y dice, hay 2 cosas que él debe conocer: la grandeza de Dios, y se debe conocer a Él. Porque cuando conoce la grandeza de Dios, va a conocer lo miserable, pequeño y criaturesco que es Él. Y cuando Él conoce y estudia su pequeñez y lo diminuto que es, podrá entender cuán grande es Él. Hermanos, procedamos en esto. Estos estudios pueden ayudar, pero necesitamos en nuestro estudio personal profundizar y avanzar en esto. Contemplemos esta doctrina y llevemos la aplicación a nuestros corazones. En primer lugar, entender la santidad de majestad de Dios nos hace comprender mejor la misericordia de Dios. Isaías no ruega por misericordia, dice un comentarista, ni tampoco hace grandes votos a Dios si lo libra. Todo indica que se consideraba perdido en cuanto a su caso, pero de entre el humo sale un serafín con un carbón purificador. Dios no se revela para destruir, sino para redimirnos. ¿No es esto? ¿No nos hace este entendimiento valorar en verdad la misericordia de Dios? Que siendo Él otro y pudiendo castigar a la humanidad toda, por toda la eternidad, decidió mostrar misericordia. Además nos hace comprender, hermanos, la posición que tenemos en Cristo y lo que Cristo ha ganado para nosotros. Hermanos, es sorprendente lo que Cristo ha ganado para nosotros. Nos ha puesto en una posición mejor que la que tenía Adán. Nos ha dado una justicia que nos hace el poder acercarnos a su presencia de forma directa. En Cristo tenemos acceso al trono de la gracia. En Cristo estamos aceptados ante el Padre. Hermanos, en Cristo podemos contemplar el mysterium tremendum. Por Él tenemos acceso a su presencia, hermanos. Esta es la justicia que hemos recibido en Cristo Jesús. Esta es la justicia, acercamiento a este Dios. Y ahora hemos sido santificados en todo. Y ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Hermanos, ¿puedes ver lo que Cristo nos ha dado? Un acceso pleno a la presencia de Dios en la cual deberíamos ser consumidos. Entendamos además el privilegio que tenemos de adorar a Dios. Dice John Frame, la santidad es la capacidad de Dios y su derecho de despertar nuestro asombro y reverencia. Nada merece reverencia en este mundo y asombro sino Dios. Es su carácter único. Es su majestad, porque el Dios Santo es como un gran rey a quien no nos atrevemos a tratar como a otra persona. De hecho, la santidad de Dios nos estimula a adorar en su presencia. Hermanos, ¿no nos hace esto sentirnos gravemente pecadores cuando contemplando a este Dios no somos movidos a adorar y más bien somos apáticos a adorar y más bien somos apáticos a entregarnos? Y por último, esto nos hace comprender mejor
¿En qué consiste la santidad y cómo buscarla, hermanos? Pueden ver si tiene un aspecto ético y moral, pero solo cuando contemplamos el misterium tremendum. Dice así Sam Storms: la transformación personal es el producto no tanto de ver la fealdad del pecado, sino de ver la hermosura del Salvador. Isaías fue despertado al horror de su pecado solo porque él vio la santidad de su Dios. Nada en la tierra, en el curso de lo que debió haber sido una vida llena y fascinante, había jamás despertado a Isaías a la presencia y profundidad de su pecado de la manera que esta experiencia lo hizo. Hermano, ¿quieres crecer? ¿Quieres crecer en santidad? De hecho, esto es algo que recomienda J.C. Ryle en su pequeño libro del pecado, que seguramente tenemos en la mesa de folletos, o si no está guardada y pueden pedirlo a los hermanos. Él dice, necesitas dos cosas para crecer en santidad. Dice, así como una palmera, ¿saben por qué las palmeras aguantan tanta tempestad? Porque tienen una profunda raíz. ¿Quieres crecer en santidad? Profundiza en la majestad de Dios. Sí, profundiza en ver el pecado horrible, pero ¿cómo podrás ver el pecado horrible? Contemplando la majestad de Dios. Ninguna enseñanza que había recibido, ninguna exhortación de un padre o de un amigo o colega, ninguna advertencia sobre los pecados verbales, nada lo había traído la naturaleza de convicción que realmente transforma. Solo fue cuando el indescriptible e incomparable carácter de Dios, que su corazón fue herido con la angustia de la convicción. La santidad personal, por tanto, comienza con el reconocimiento de quién es Dios. Tal vez esa es la razón por la cual pocas personas son o les importa ser santas. Nunca han visto a Dios, saben poco o nada de la magnitud de su majestad santa, su rectitud infinita e increada. Hermanos, esta ha sido lección 28, en la cual hemos contemplado la santidad de majestad, santidad que nos hace contemplar en nuestra próxima lección la santidad moral de Dios.